Pese a un descomunal Alex Serr, a los Washington Wizards no les da para ganar ni un solo partido. Seguimos hablando de las conferencias este y oeste con unos Thunder que siguen intratables, con el récord de los Warriors de 73 partidos ahí en el horizonte, y una conferencia este comandada, liderada por el sorprendente, que no tan sorprendente, Detroit Pistons. En la MLB hablaremos de los MVPs. Shohei Ohtani y Aaron Judge se vuelven a coronar como los reyes del tablero. Y continuaremos y terminaremos el podcast hablando de nuestros desterrados Washington Nationals. ¿Quién se acuerda ya de los Nationals? Pues yo me acuerdo de los Washington Nationals. Hablaremos, comentaremos las nuevas adquisiciones y los jugadores que deberían de venir, al menos las posiciones que deberían de ocupar para tener un equipo más competente en el 2026. Esto es De Deportes, hoy es jueves 20 de noviembre y este es el episodio 28. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X, @SportTouch9 o el nombre del podcast, De Deportes, con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB. Empezamos el episodio 28 hablando de baloncesto, hablando de la NBA y hablando del equipo del que menos se habla, del underdog totalmente. Bueno, es que no es ni underdog, es del equipo que menos seguimiento recibe. Es muy complicado encontrar cosas, artículos, análisis de los Washington Wizards, a no ser que estés muy metido en ello, que sepas dónde mirar, sobre todo prensa local. Un poco intentando encontrar gente que se dedica a ello. Evidentemente la hay. Esto está más que desarrollado en Estados Unidos. El tema del periodismo deportivo está hiper desarrollado, pero si haces un vistazo rápido a cualquier aplicación, a ESPN, a The Athletic, Bleacher Report, a cualquiera de estas genéricas de deporte, y le echas un vistazo rápido, va a ser muy difícil encontrar. Y eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta, análisis más específicos de gente que realmente, si te encuentras un artículo analizando a los Washington Wizards, sabes sí o sí que quien lo está escribiendo es porque se dedica a los Washington Wizards. Y hay mucho, pero ya te digo, hay que buscarlo. Uno ya lleva tiempo, ya lleva años viendo a los Wizards y analizando y viendo y escuchando podcasts y leyendo artículos, y sabe a quién leer. Y eso es un poco lo que os quiero traer aquí al podcast, el análisis sobre todo de la NBA, de la MLB, pero sobre todo de estos equipos de los que nadie habla. Y hablamos de los Washington Wizards en una semana catastrófica, como viene acostumbrándonos el equipo de la capital, pero en concreto esta semana ha sido bastante dolorosa, con dos derrotas muy abultadas. La del miércoles de la semana pasada, miércoles 12, Houston Rockets. Vamos a uno de los campos más difíciles, uno de los rivales más en forma, y los Rockets nos dan para el pelo, pero bien. Además, 135-112 en una primera parte esperpéntica donde parecía que los Rockets iban a hacer récord de puntuación de la historia. Bueno, parece que se cerró un poquito la defensa. Los Rockets también respiraron, le dieron tiempo a sus mejores jugadores, y al final dejaron el marcador en 135-112. Por cierto, Alex Sarr, que sigue a lo suyo. El desarrollo de Alex Sarr y de Keyshawn George está siendo espectacular. Desde luego es la mejor noticia que están teniendo los Washington Wizards hasta ahora, que el francés Alex Sarr en su segundo año ha doblado, creo que ahora está de promedio de puntuación en 19 puntos, cuando el año pasado estaba en 9 puntos, más del doble, y ha mejorado en todas sus estadísticas. Desde luego, en este partido en concreto, Alex Sarr con 25 puntos y 11 rebotes. Ahí es nada, máxima estrella, jugador muy talentoso y sobre todo con un progreso muy rápido en apenas 2 años. Lo que está haciendo Alex Sarr, desde luego, es para mencionar y para analizar. Y en el segundo partido del domingo teníamos una gran oportunidad de romper esa dolorosísima racha que estamos teniendo. Llevábamos 10 partidos seguidos perdidos y el domingo venían los Brooklyn Nets, unos Nets que venían con nuestro mismo récord
Y unos Nets, pues también un equipo muy joven, el más joven del campeonato, con buenas figuras como Michael Porter Jr. y Cam Thomas. Un Cam Thomas que estaba lesionado, no podía jugar, pero un Michael Porter Jr. que tuve la suerte de verle. Ya saben que soy abonado a los Washington Wizards y voy a verles todos los partidos. Este chico es un jugón absoluto. Hacía un poco lo que quería, lo que le daba la gana, y es un poco lo que le falta a los Washington Wizards. Le falta una estrella. Más allá del center, del pivot de Alex Serr, que es un muy buen jugador, le falta una estrella que domine, que dirija, que maneje la bola. Desde luego eso no lo tienen los Wizards, y sí lo tienen los Nets. Y los Nets nos dieron una paliza, 129-106, en un muy mal partido de los Wizards. Yo creo que el peor partido jugado hasta la fecha, porque es que no hubo respuesta. La segunda parte fue, la verdad, malísima. Buen partido de Keyshawn George, 29 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. La realidad es que Keyshawn George hizo un buen partido, y la realidad es que está haciendo, de verdad, las cosas bastante bien el canadiense. Está jugando muy bien. Ha tenido partidos y partidos, esa es la realidad, pero en general creo que es de lo mejorcito que nos está dejando hasta ahora el año de los Washington Wizards. Y la verdad que ese partido, poco más. Chris Middleton 14 puntos, Alex Sarr estuvo flojete con 9 puntos, CJ McCollum con 17, Bilal Coulibaly con 6, este chico no termina de cuadrar. Y Bob Carrington, el interrogante eterno de Bob Carrington, el niño de Baltimore, un chico joven que es muy querido en la casa, básicamente porque es de Baltimore, es de la zona, pero la realidad es que tiene que demostrar más en este segundo año. El otro día en el campo encontré con amigos que también iban a ver a los Wizards, y hablando con ellos, uno de ellos me comentó: oye, este Bob Carrington el año pasado, vaya partidazos que se hacía, tal. Y dije, pues sí, la realidad es que Bob Carrington pinta a un jugador muy muy bueno. Esa es la realidad, y tú le ves jugar, tiene un estilo fantástico, pero le falta un poco de todo. Sobre todo le falta consistencia, le falta creérselo, le falta tener más acierto. Digamos que el inicio de Bob Carrington no ha sido el mejor. Por tanto, los Wizards ahora mismo están con un récord de 1-12. Ahora mismo, cuando se graba este episodio, todavía no hemos llegado al partido del miércoles. Este miércoles por la noche, ya cuando estéis escuchando el episodio, ya habrán jugado contra los Wolves, los Minnesota Timberwolves, el miércoles 19 de noviembre a las 8 de la tarde. Partido muy complicado. Y luego tenemos un fin de semana, pues qué decir, muy muy difícil, sobre todo porque se juega fuera de casa contra unos Toronto Raptors que andan terceros en la conferencia este. Ojito con los Raptors, con 5 victorias consecutivas, y unos Chicago Bulls que renacen. Ahora hablaremos de los Bulls, unos Chicago Bulls que después de 5 derrotas consecutivas han tenido en el lunes noche una victoria espectacular contra los Denver Nuggets en la vuelta de Josh Giddey. En el segundo partido después de la lesión de Josh Giddey, ya volvió el fin de semana, un Josh Giddey que se le necesitaba de mucho. Parece que vuelve Kobe White, con Dosunmu también aportando desde el banco. Unos Chicago Bulls muy interesantes. Por tanto, muy complicado. También antes de Thanksgiving, antes de Acción de Gracias, tendremos a los Atlanta Hawks también enrachados con 4 o 5 victorias seguidas. Un partido muy complicado que lo tendremos en casa. Por tanto, eso es lo que tenemos. Eso es básicamente lo que tenemos. Un Minnesota Timberwolves fuera, Toronto Raptors fuera, Chicago Bulls fuera, y luego los Atlanta Hawks en casa el martes 25. Partidos muy difíciles. Vamos a ver dónde se acaba la racha. Estas cosas a veces ocurren cuando menos te los esperas. Esperemos que para el jueves que escuchéis este episodio, el miércoles, hayamos ganado a los Wolves. La verdad es que me parece bastante complicado. Es verdad que unos Wolves un poco irregulares, con un récord de 9-5, pero con un Anthony Edwards que está poniendo el nivel muy alto, un Julius Randle también acompañándole. Unos Wolves que, no olvidemos, fueron los finalistas de la Conferencia Oeste por segundo año además consecutivo, y unos Wolves que aspiran a todo. Vamos a ver si podemos rascar, arañar alguna victoria en estos 3 partidos a domicilio que se nos presentan esta semana. Y en noticias de la NBA, seguimos evidentemente con la NBA, seguimos hablando del resto de equipos. Lo primero, una noticia que saltaba el martes de la semana pasada: la destitución, el despido
de Nico Harrison, el general manager de los Dallas Mavericks, el artífice del intercambio desastroso que le ha salido a los Mavericks desastrosamente mal. Ese intercambio de cartas entre Los Ángeles Lakers y los Mavericks. Mandaban a Luka Doncic a los Lakers y traían a Anthony Davis, a un lesionado Anthony Davis, un jugador que ha jugado muy poquito, un jugador que cuando juega es uno de los mejores, pero que se ha perdido muchos años desde que llegó por unas cosas o por otras. Y claramente el intercambio no les ha salido bien. Los Dallas Mavericks terminaron la temporada muy mal, sin apenas llegar a los playoffs, clasificándose para el play-in y cayendo en la última ronda del play-in, en casa además, y sin poderse clasificar para el playoff. Y este año empezando de una manera desastrosa, la verdad, con apenas 3 o 4 victorias. Los Mavericks no terminan de avanzar, pese a tener al número 1 del draft, pese a tener, como ya digo, a mucho talento en sus filas, a P.J. Washington, a Daniel Gafford. Tienen mucha gente, a Lively, tienen mucha gente muy buena, y lesionados a Kyrie Irving y a Anthony Davis. Pero claramente el intercambio de cartas entre los Lakers y los Mavericks ha favorecido a los Lakers, y claramente le ha venido muy mal a los Mavericks. Y la consecuencia de esto es que se deshacen de Nico Harrison, el artífice de esa venta tan sorprendente. Algunos lo llaman la gran venta, o la pésima venta, mejor dicho, del siglo XXI, porque desde luego que a una franquicia que no estaba acostumbrada a ese tipo de jugadores, se lo quitas y ¿ahora qué? Ahora le dejas totalmente huérfano de un ídolo, de un líder a seguir en la plantilla. Ahora mismo los Mavericks están claramente faltos de un jugador de ese talento y de esa calidad. Y aparte de los Mavericks tenemos que hablar del resto de la liga. Seguimos con una liga plagada de equipazos. Prácticamente entre las dos conferencias, digamos que prácticamente 10 equipos de cada conferencia. De los 30 equipos hay 20 equipos que creo que se pueden ganar entre ellos en cualquiera de los partidos. Y para ello vamos a empezar hablando de la conferencia este, donde tenemos que destacar claramente a los Pistons. Los Pistons que ahora mismo, cuando se graba este episodio, llevan una racha de 10 partidos seguidos ganados. 13 victorias, 2 derrotas, 10 partidos seguidos ganados. Ayer martes, cuando escuchéis esto es el jueves, pero cuando se graba es el martes, ganaron un partido contra los Atlanta Hawks que tenían totalmente ganado. Al final se revolvió el partido con unos Hawks que han empezado bastante fuertes el año también, pero al final los Pistons sobrevivieron con un Cade Cunningham espectacular. Pero también sí Cade Cunningham, porque el lunes se perdió el partido y aún así el martes los sacaron adelante los Pistons. En segunda posición están los Cavs, que también han empezado bien con un 10-5. Parece que las cosas marchan bien de alguna manera. En los últimos 10 partidos, 7 partidos ganados. Y unos sorprendentes Raptors, que están ahí con 9 victorias, 5 derrotas, con un Ingram tremendo y con un bloque muy, muy, muy fuerte. Con un bloque defensivo bastante serio. Parece que las cosas van saliendo poco a poco en Toronto. Por cierto, con un Scottie Barnes espectacular. Por cierto, si no han visto el vídeo de Ingram tirando la botella de agua al suelo, empapando a su asistente y sin pedir perdón, con cara de digno, creo por una sustitución o por una jugada que le salió mal, lo que sea. Muy enfadadito el niño, no pide perdón a nadie, una actitud desastrosa, me parece una actitud deplorable, la verdad, esta de tener esa condescendencia, ese trato, malísimo trato con la gente que te está ayudando a ser mejor, que son tus asistentes, tus entrenadores, y se le ve ahí al asistente como un loco, a varios asistentes limpiando con una toalla como si fueran sus esclavos. Terrible. Pero los Raptors ahí están en tercera posición. Y en la conferencia oeste, en primera posición, los ya claros líderes de la liga y un equipo, una franquicia que tiene como objetivo superar esa barrera de las 73 victorias en la temporada regular. Evidentemente va a ser complicadísimo, pero van en camino. De 15 partidos, solo una derrota.
14 victorias, 1 derrota de los Thunder. En segunda posición, los siempre asociativos, dinámicos y muy bonitos de ver jugar los Denver Nuggets, con 10 victorias y 3 derrotas. Y en tercera posición, los Houston Rockets, con 9 victorias y 3 derrotas. Quitando estos 3 equipos en la conferencia oeste, creo que todo puede pasar. Ahí están los Lakers con 11-4. Los Lakers les falta. Para mi gusto les falta. Es un equipo que tiene 3 top. Y el resto me parece un equipo bastante mediano y sobre todo un equipo sin sistema. Es verdad que, como ya he dicho otras veces, teniendo a Doncic, teniendo a LeBron y teniendo a Austin Reeves, que creo que quizás sea el jugador un poco más de equipo, es muy difícil crear un juego armónico, dinámico, un juego donde la fortaleza sea desarrollar a los 5 que están en pista. Porque Doncic evidentemente acapara pues prácticamente todas las posesiones. Pero a mí no me convence nada los Lakers. Ahí están con 11 victorias, 4 derrotas. Probablemente tengan una temporada regular como la del año pasado. Estén ahí un poco a las puertas. Estarán disputando con los Rockets ese tercer, cuarto puesto. Desde luego no les veo por encima de los Thunder, ni muchísimo menos, pero tampoco por encima de los Nuggets. Pero ahí están, por encima ahora mismo de los San Antonio Spurs, en una conferencia oeste que va a ser totalmente loca. La este también, con la sorpresa, no tan sorpresa, ya dicen algunos, para mí sí que lo es, de los Detroit Pistons, que llevan 10 victorias seguidas y ahora mismo lideran la conferencia este con 13 victorias y solo 2 derrotas. Y después de analizar la semana NBA, nos vamos al otro deporte que nos encanta, el béisbol, nos vamos a la MLB. Ya saben que la temporada está terminada con esa grandísima victoria en el último partido de Los Ángeles Dodgers, ya hemos hablado de ello. Seguiremos comentando semana a semana cositas de los Dodgers porque de verdad que lo merecen. No se nos va a olvidar esta temporada histórica donde han construido, o mejor dicho, continuado un equipo campeón, una franquicia totalmente campeona que aspira a marcar la historia, a hacer algo que muy pocos equipos han hecho, que es conseguir 3 campeonatos consecutivos. Pero esta semana nos toca hablar de algo muy importante porque se han dado los premios a los mejores jugadores, a los mejores entrenadores, y creo que por encima de todos los premios que se han dado tienen que destacar pues probablemente las 2 caras más reconocibles del béisbol a nivel mundial. Evidentemente tenemos que hablar en cada una de las ligas de cada una de las caras, empezando por la Liga Americana. No fue tan claro como se pensaba, estuvo ahí a pocos puntos. Si un par de periodistas hubieran cambiado su opinión, hubiera habido un empate que muchos piensan que quizá hubiera sido lo más justo al dar el MVP en la Liga Americana, pero al final se lo ha llevado Aaron Judge, el bateador por excelencia de los New York Yankees, la cara más reconocible del campeonato junto a Shohei Ohtani. Pues Aaron Judge, que se ha llevado el primer premio del MVP de la temporada por encima de Cal Raleigh, un Cal Raleigh que actúa como catcher, aparte de ser un excelente bateador, actúa como catcher en los Seattle Mariners, un equipo que casi llega a las finales, pero al final, perdió contra los Toronto Blue Jays, que luego caerían contra los Dodgers en la gran final de la Serie Mundial. Bueno, pues Judge se lleva este MVP, ya su tercer MVP en el 2022, en el 2024, en el 2025. Un Aaron Judge que menos en home runs, la verdad que es líder en todo tipo de estadísticas, sobre todo pues teniendo un 3.31 de media, un número excelente, y un 1145 en OPS, On Base Plus Slugging. Esto básicamente significa esta estadística que siempre se toma en consideración cuando se analiza a los bateadores. Es básicamente cuántas veces el bateador llega a base, es decir, cuánto éxito tiene un jugador cuando batea en producir, ¿no? En provocar algo positivo para su equipo. Y todo por encima del 900 es de un jugador élite, de un jugador de gran categoría. Bueno, pues Aaron Judge tiene 1145. Todos los números le ponían como líder. Pero es que, claro, en el otro lado estaba Cal Raleigh. Cal Raleigh, que le ha superado en home runs con 60 home runs. Récord, evidentemente, de su corta carrera, la de Cal Raleigh. Y además es que se suma que Cal Raleigh es catcher y la posición de catcher es la más
físicamente la más cansada de todas las posiciones del juego. Aaron Judge actúa como outfielder, como jardinero, pero al final yo creo que se han tenido en cuenta muchas cosas y creo que ha sido una decisión un poco populista, la verdad. Es verdad que Judge pues, es el jugador que es, pero yo creo que ha tenido bastante que ver que los Yankees es el equipo por excelencia de la MLB y que Aaron Judge es la cara más reconocible. En el otro lado ha estado mucho más claro, lo ha ganado Shohei Ohtani. Shohei Ohtani, que se convierte con 4 MVPs en pues, un jugador ya histórico de la liga. Además, consiguiendo 2 MVPs con los Angels en la National League y 2 MVPs en la American League, perdón, y 2 MVPs ahora con los Dodgers en la National League. Shohei Ohtani, poco que decir, desde luego ha sido totalmente incuestionable su poder, su influencia en la Liga Nacional, y desde luego que con Shohei Ohtani Los Ángeles Dodgers tienen éxito para rato. También se han decidido los rookies del año, con un excelente jugador, Nick Kurtz, en los Athletics de Sacramento. Estos Athletics que parece que poquito a poco renacen. Esto en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Drake Baldwin de los Atlanta Braves, unos Braves que no han tenido el mejor de sus años. Al final parecía que se reenganchaban para intentar conseguir plaza de play-in, pero nada más lejos de la realidad. Tanto los Athletics como los Braves quedan en años, bueno, pues un poco neutros, sin más, pero desarrollando jóvenes talentos como estos dos, Nick Kurtz en los Athletics y Drake Baldwin en los Braves. Los managers del año, el manager de los Guardians, Stephen Vogt, de los Cleveland Guardians, y Pat Murphy de los Brewers, unos Milwaukee Brewers que han hecho un año espectacular en temporada regular. Luego ha sido un poco desastroso los playoffs. Tendrán que mejorar, desde luego, en la postemporada del año que viene si quieren llegar a algo. Y los jóvenes del año, aquí importante, porque son 2 jugadores de los que he hablado bastante en el podcast. 2 pitchers, el pitcher Skubal de los Tigers, ya 2 veces consiguiendo este premio, y Paul Skeens de los Pirates, de los Pittsburgh Pirates, 2 pitchers que nos encantan. Uno en un equipo ganador, en un equipo que va aspirando cada año a más, y otro en un equipo que está totalmente en tierra de nadie. Paul Skeens de los Pittsburgh Pirates. Se critica mucho a la franquicia por no rodear a Paul Skeens, uno de los mejores pitchers probablemente pues de los últimos años, de las últimas décadas, de no rodearle de mejores jugadores. Tiene cositas los Pittsburgh Pirates, pero desde luego, sobre todo en cuanto a bateo, tiene muy poco poder. Es un equipo muy defensivo, con un buen bullpen, con un excelente pitcher como el que estoy diciendo, Paul Skeens, pero poco más. Le falta ataque, y los Pirates se tienen que dejar la pasta si quieren mantener a este jugador, porque desde luego candidatos a llevarle a sus filas, desde luego no van a faltar. Los sin ir más lejos, los Yankees, los New York Yankees, que están de alguna manera intentando cambiar el picheo. Se ha hablado mucho esta semana de que puede acabar a los Yankees. Es verdad que Paul Skeens ha salido diciendo que no, que él quiere hacer de los Pirates de nuevo una franquicia ganadora. Y bueno, ahí es el jefe, ahí es el dios, pero evidentemente le tienen que rodear de mejores jugadores. Las caras más reconocibles, como ya digo, Shohei Ohtani en la Liga Nacional y Aaron Judge en la Americana. Estos señores que ya llevan 3 y 4 MVPs respectivamente. Comparándolo con otros deportes, pues bueno, aquí se ha visto y se ha hablado bastante esta semana de lo importante o no que es conseguir un MVP si luego no consigues un campeonato mundial. Al final Shohei Ohtani ya lleva 2, Aaron Judge no lleva ninguno, y han salido, bueno, pues jugadores importantes de otros deportes como el fútbol americano. Aaron Rodgers, que consiguió hasta 4 MVPs y solo una Super Bowl. Esto es importante. Por ejemplo, Tom Brady, que conseguía 7 Super Bowls y 3 MVPs. ¿Hasta qué punto es importante? Salía Aaron Rodgers diciendo que evidentemente son deportes de equipo, los títulos individuales pasan a un segundo plano, pero evidentemente a cualquier jugador de este nivel le honra, le enorgullece y está deseando conseguir un MVP. Y esto queda bastante claro. Tom Brady, 7 Super Bowls, 3 MVPs, menos MVPs que Aaron Rodgers, que solo ha conseguido una Super Bowl.
habrá que ver y analizar uno a uno qué equipo ha tenido para conseguir, porque claro, no es lo mismo conseguir un MVP con los New York Yankees que con los Pittsburgh Pirates. El mérito que tiene Paul Skeens es enorme al conseguir el premio a mejor joven con unos Pittsburgh Pirates, que es un equipo bastante mediocre. Entonces, bueno, habría que ver y habría que analizar. De todas formas, son las dos caras más reconocibles, excelentes jugadores. Los que saben de béisbol lo dejan muy claro. Va a costar mucho volver a ver estos jugadores, este tipo de jugadores. Yo lo dudo, porque la verdad que cada vez el nivel va siendo más alto, cada vez hay más recursos, cada vez todo va siendo más especializado, más específico, para que los jugadores alcancen cotas pues que hace años eran inimaginables. Y la realidad es que este año ha sido espectacular para Shohei Ohtani, para Aaron Judge a nivel individual, sí, a nivel de grupo. Desde luego los Yankees tienen mucho que mejorar para el año que viene. Y después de hablar de lo que todo el mundo conoce, de lo que a todo el mundo le gusta, lo que ocupa todas las portadas de los medios de comunicación, lo pomposo, los MVPs, los récords, nos vamos a todo lo contrario, a un equipo que necesita savia nueva, que está en reconstrucción, que terminó el año de manera no catastrófica, pero casi, y del cual hemos hablado aquí mucho en el podcast. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo. Me refiero a los Washington Nationals, el equipo de aquí de Washington DC, que juega en el barrio de Navy Yard. Y un equipo que dijo adiós a la temporada el 30 de septiembre, una temporada bastante tormentosa, con cambio de entrenador, con ventas de jugadores, ventas importantes de jugadores, y con una temporada, la verdad, para el olvido, una temporada muy difícil, que se saldó al final con 30 derrotas más que victorias, con un récord bastante negativo, terminando en el 28º puesto de la clasificación total, solo por delante de los Chicago White Sox y de los Colorado Rockies. Dos equipos muy malos, que hicieron las cosas, la verdad, muy mal. Y bueno, pues al final quedamos justo por delante de ellos. Pero vamos, ahí estuvimos empatados prácticamente con los Chicago White Sox, ¿verdad? Que los Colorado Rockies tuvieron una temporada muy difícil. Pero lo importante es que se han tomado decisiones, han cambiado cosas, y parece que este año, el 2026, pinta muy distinto. Para empezar, se ha cambiado de entrenador, se ha traído a Blake Butera, de 33 añitos, el entrenador más joven en debutar en la MLB desde el 1972, ahí es nada. Espectacular, la verdad, hace más de 40 años que no debutaba un entrenador tan joven, 33 años Blake Butera. A este entrenador le ha traído Paul Taboni, que le anunciaron hace poquito, hace un mes y pico, después de terminar la temporada, como presidente de operaciones de béisbol, es decir, el que mueve los hilos, el que trae, el que renueva, el que se encarga un poco de la confección de la plantilla. Este Paul Taboni, también muy jovencito, pues veremos a ver hasta qué punto entre estos dos. Luego también nuevo entrenador de banquillo con Michael Jones, un hombre más experimentado. Veremos a ver esta mezcla, esta combinación de distintos perfiles del béisbol. Vamos a ver qué frutos traen. Y desde luego los Nationals necesitan cambiar cosas en el periodo de fichajes, necesitan traer a un primera base que ha sido ocupado primero por Nathaniel Lowe, el cual fue vendido a los Red Sox de Boston, y luego por Josh Bell, un Josh Bell que se ha quedado como agente libre, un Josh Bell el cual se le ha criticado mucho. Es verdad que un buen jugador de equipo, parece que hacía mucha piña, pero al final no se le ha renovado. A Josh Bell se queda libre, y desde luego que los Nationals tienen que encargarse de esta primera base. Y también la posición de catcher, una posición de catcher que la ha ido ocupando pues Adam Riley, pero sobre todo antes de la lesión Keibert Ruiz, un Keibert Ruiz, el número 20, que lleva fuera desde el 5 de julio, y desde el 5 de julio, después de haber intentado volver a los terrenos de juego después de una lesión en la cabeza. Y con esto hay poca broma. En el momento que hay un golpe en la cabeza, se para, el jugador tiene que hacer reposo. Y bueno, parecía que iba a volver,
después de esa lesión, y la realidad es que no ha vuelto y todavía está un poco en interrogante cuándo va a volver. Por tanto, además que independientemente de la lesión, Keeper Ruiz no estaba dando el resultado, no estaba dando el rendimiento que se esperaba. Los Nationals necesitan una primera base y un catcher. Tienen 3 puntales importantes en las 3 posiciones más importantes, que son pitcher, que tenemos a Mackenzie Gore. En el infield, como shortstop, como campo corto, tenemos a C.J. Abrams. Y en el outfield tenemos a uno de los mejores jugadores jóvenes del campeonato, que es James Wood, un bateador excelente que va mejorando también en lo defensivo. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta off-season, por dónde van los tiros, qué jugadores van sonando, pero desde luego tenemos que primero mejorar traer a un catcher sí o sí a un primera base, y luego mejorar el pitching, porque acabamos como 28º puesto también en las estadísticas de pitching. En las estadísticas de bateo, en el puesto 24, un poquito mejor, pero aún así tenemos que mejorar en todo, y para ello Paul Tomoni se tiene que dejar la pasta, tiene que traer a jugadores interesantes y mejorar el roster de un equipo que está totalmente en reconstrucción. Si te gusta mi contenido, me puedes seguir escuchando en las principales plataformas: Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast. Y también me puedes leer contenido escrito todos los días en Twitter o X, @SportTouch9, o el nombre del podcast, de deportes, con la primera D en minúscula y la segunda en mayúscula. Te hablo de baloncesto y te hablo de béisbol, de las mejores ligas del mundo, la NBA y la MLB.